Toda la vida lo mismo. Final en Cutervo, empataron Comerciantes Unidos y Melgar en la continuación del torneo clausura, fecha número 11. Y lamentable por cómo nos empataron en los descuentos. Otra vez Melgar se conforma con un resultado con la mínima diferencia y se lo terminan empatando tras un error defensivo, nuevamente por balón aéreo. Matías Sen, el goleador de este equipo local, lo terminó empatando, igualando sobre la hora, y Melgar termina perdiendo 2 puntos que eran vitales para pelear lo que era una plaza del torneo internacional. Así que bueno, estaremos comentando un poco más de lo que pasó en este partido, no sin antes agradecer de antemano su apoyo al canal, más allá de que este no sea el mejor momento para pedir apoyo. Pero les invito a dejar su like, suscripción justamente, que me ayuda muchísimo a crecer en este espacio, y también a dejar todas sus opiniones y sensaciones en la caja de comentarios, que lo estaré leyendo y sobre todo respondiendo. Y también pueden seguirme en mis nuevas redes sociales, en Instagram y en X, links en la descripción. Y ahora sí, sin mucho más que decir, hola, soy Denis y esto es Derek Soccer Max. Bueno, qué hablar, ¿no? O sea, son dos puntos perdidos en este partido. Lamentablemente a Melgar se lo empataron en los descuentos. Matías Sen terminó venciendo a la valla de Cáceda y fue igualdad 1-1 en Cutervo entre Comerciantes Unidos y Melgar. El equipo rojinegro venía con la intención de sacar 2 victorias consecutivas, muy motivado con respecto a sacar este objetivo porque venía el equipo de golear 6-1 a Chancas en la fecha pasada en la UNSA. Reynoso, como pasó el partido anterior, terminó rotando el 11 inicial, haciendo cambios como haciendo ingresar a Pierre Barrios, Leonel González, Bordacar, Cuesta, de Nemostier. Del caso de Cuesta y Bordacar ya como titulares, y contrario a lo de Barrios y González, que recordemos, Barrios jugó su último partido con Belgar frente a Deportivo Garcilaso, y Lionel González disputó su último cotejo con el equipo rojinegro frente a Universitario en la derrota en Arequipa. Como tal, para hablar del partido en general, vamos a ser sinceros, Comerciantes Unidos generó más ocasiones de peligro. Tuvieron, por ejemplo, un sombrero que ejecutó Matías en un sombrerito a Carlos Cáceda en pleno partido, pleno primer tiempo. Un disparo que también sacaron ellos de fuera del área que terminó sacando Cáceda también en los primeros minutos del partido. Y en el segundo tiempo tuvieron más ocasiones, por ejemplo, al inicio del complemento justamente tuvieron 2 oportunidades importantes. Una en donde Alexander Lecaros superó a Pierre Barrios por el lado izquierdo, terminó atajando Cáceres ese disparo, dejando el rebote, y terminó ejecutando el remate otro jugador de Comerciantes Unidos. Y entre Chan y Cáceres y Yamir Darrigo terminaron salvando esa ocasión. Pero ya es adelantarnos a hablar del complemento. Ya al lado de Melgar, como había arrancado justamente el partido, le costó lo que fue la elaboración. Trató de tocar rápido y elaborar por el medio, caso de Cualiata, por los extremos con Darrigo, yendo más al interior en el área, también con Bordacar, pero sin encontrar mayores respuestas. No definía bien las que tenía. Más allá de que hubieron 2 acciones aisladas, por ejemplo un disparo de Orsán que sacó pasada la media hora, donde él terminó atajando el portero Villete, que le dio en la pierna, por poco no era gol de Melgar, pero terminó atrapando el arquero. Y otra con Bordacar, un cabezazo, un córner que él mismo provocó, donde él terminó cabeceando y el disparo daba en el travesaño. Pero fuera de esas 2 acciones aisladas, era un partido hasta cierto punto parejo, lo que había sido el primer tiempo. Melgar intentando tocar rápido, asociándose, pero sin encontrar para generar ocasiones de peligro, sin también poder resolver de la mejor manera las pocas que tenía o que podía encontrar en el área. Comerciantes Unidos también había generado las suyas, las dos que comentamos hace un momento, pero no resolvían de todas maneras. No capitalizaba bien lo que se les presentaba a ambos. A Melgar le faltaba lo que era el mediocampo, le faltaba más elaboración. Con Bordacar, más o menos cerca del final del primer tiempo, se pudo generar algo más. Por ejemplo, ese cabezazo que comentamos también. También un sombrerito, un mano a mano que tuvo con el portero Villete. Bordacar en esa acción la quiso picar. Venció al portero de una manera más por mérito o error del arquero rival. Le quedó el Chapo ahí para poder marcar el 1-0 ya en los descuentos del primer tiempo, pero se le cerró el ángulo y no pudo cabecear de la mejor manera para poder concretar ese objetivo. El segundo tiempo comenzó con las 2 ocasiones que comentamos, el de Caros y ese rebote de fuera del área, pero ya a los 50 minutos una jugada construida entre Cualiate y Amir Darrigo
Este último mandaba el centro y tras varios intentos errados de Comerciantes Unidos su defensa para despejar la pelota, en alguna de esas oportunidades le quedó a Bernardo Cuesta en el área para marcar el 1-0, ya a poquito nomás que había empezado el segundo tiempo y adelantaba a Melgar. Por lo hecho hasta ese momento no sabría decirle si fue del todo merecido que Melgar se adelantase, pero en un contexto complicado, sobre todo una cancha sintética, complicada por algo Melgar entrenó en plena semana en Arequipa en una cancha que no recuerdo el nombre, pero que tenía gras sintético para este partido. Y de esta manera Bernardo Cuesta adelantaba a Melgar al inicio del complemento, muy aparte de que no había hecho todos los méritos para que el equipo justamente pudiese encontrar ese marcador a favor. Pero estos partidos son así, aprovechas las que tienes, conviertes y ese es el objetivo, ganar. Y luego de eso, un par de ocasiones más hubieron, obtuvo Melgar, por ejemplo un pase de Lazo para Cuesta por el lado derecho que remató despacio, atrapó el portero rival, y la segunda con Darrigo para Cualdiata en el área, donde no pudo rematar, creo que no pudo rematar, no recuerdo bien la jugada. Pero luego del gol de Cuesta, Melgar está asociándose mejor, encontrando espacios, como siendo más intensos en cuanto a esa elaboración ofensiva. En eso Reynoso movió el banco, hizo ingresar a jugadores como Tomás Martínez y Perciliza, salieron Nicolás Cualdiata y Cristian Bordacar. Ahí el equipo pasó a jugar con una línea de 3-3-5-2, ahí ya con Barrios, con González, con Denemostier, Lazo de carrilero por derecha, Darrigo por izquierda como carrilero por ese costado. Volantes, Tandazo, Orsán, Tomás Martínez y adelante justamente Bernardo Cuesta y Perceliza. Luego de eso Comerciantes Unidos insistió, no siendo tan preciso, rematando de fuera del área, tratando de acercarse para poder igualar el marcador. Pero Melgar hasta cierto punto en lo defensivo en esos momentos mantuvo bien el marcador, mantuvo bien la ventaja, al menos yo lo veo así. Melgar cumplió en ese aspecto de que cuando Comerciantes Unidos empezó ahí más o menos poco a poco a querer animarse para empatar el partido, Melgar estaba cumpliendo atrás para mantener esa ventaja por la mínima diferencia. Pero claramente era inevitable pensar, al menos yo, para mí era inevitable pensar que venían esos fantasmas de ese Melgar en los partidos anteriores que se conformaba con el 1-0, que empezaba a retroceder líneas, que no buscaba ser más incisivos para buscar el segundo gol y liquidar el marcador. Y eso empezó a pasar. Poco a poco Melgar se fue apagando cuando Comerciantes Unidos subió sus líneas. De ahí Reynoso hizo ingresar a Gregorio Rodríguez, Nelson Cabanillas, se fueron Bernardo Cuesta y Amir Darrigo. Y no sé si fue por falta de capacidad de los que entraron, del equipo en general, de no ir hacia adelante y buscar el segundo gol, o es que simplemente se confiaron, estuvieron apáticos, se dijeron hasta el 1-0, es Comerciantes Unidos, ¿qué nos va a hacer este equipo? Ya está, 1-0, vamos a estar tranquilos, lo vamos a cerrar así nomás, si no nos han complicado mucho con sus ocasiones de gol, luego del 1-0 a favor. Y poco a poco el equipo local se fue acercando. Por ejemplo, un cabezazo a los 80 minutos por arriba. Luego un remate de Alexander Lecaros de fuera del área a los 82. Y Melgar poco más, no subía al área rival. No jugaba Tomás Martínez, Perciliza no aportó mucho. Gregorio creo que no la tocó, creo que nunca la tocó en el tiempo que estuvo. Cabanillas no, tampoco entró bien. Básicamente fue un mal replanteo que no resultó del todo lo que quiso proponer Reynoso. Y poco más. Llegó recién los descuentos 90+1, había llegado el árbitro 7 minutos más. Un centro que mandaron al área, un jugador de Comerciantes Unidos. Cabecearon la segunda pelota. Recontraron mal parados a tres jugadores de Melgar, mal retroceso. Y le quedó a Matías Sen solito para empatar 1-1 en los descuentos. Vencía el arco de Carlos Cáceda. Y era lamentable. Los descuentos nuevamente nos empatan. Ya eran ya 2 puntos perdidos en ese momento porque Melgar no había generado nada más. Luego del gol y esa situación que comentamos de Cuesta y Cualiata. Entraron Lautaro Guzmán en el minuto 94. Se fue Walter Tandazo, pero ya para qué. O sea, Melgar no había generado nada ni con los cambios. No había buscado nunca luego del 1-0. Muy aparte de esas dos acciones aisladas de Cuesta y Cualiata, como dije. Nunca buscaron ampliar el marcador. Es más, un tiro libre que hubo en el final, donde por poquito no llega el jugador de Comerciantes y se podría haber armado el papelón con la voltereta del marcador del equipo local a favor de ellos.
De esa manera se terminó el partido. Un encuentro donde a Melgar le costó generar las ocasiones para encontrar el 1-0. Muy aparte de esas acciones aisladas como el palo de Orsán, el travesaño de Bordacar. Pero ya cuando encontraba la ventaja, en lugar de ir hacia adelante para ampliar justamente el marcador, ni con los cambios que entraron Martínez, Persiliza, también Gregorio, no se pudieron hallar las opciones, los espacios. No sé si fue por falta de capacidad, por confiarse, por displicencia, por decir, ya está, es Comerciantes Unidos. Comerciantes Unidos, ¿qué nos van a hacer? 1-0, ya está asegurado. No, no sé si fue por falta de capacidad o por haberse confiado en todo ese rato y cuando ya se los empataron ya no supieron qué hacer porque hubo muy poco tiempo para reaccionar. Y ahí justamente le dimos espacios. Cuando nos encerramos le dimos la oportunidad a Comerciantes Unidos de acercarse para poder empatar y encontrar un premio. Su recompensa, mejor dicho, en los descuentos con Matías En, su goleador. Por cómo se dio el trámite, en general fue un partido parejo, pero que lamentablemente para Melgar, desde su perspectiva, son 2 puntos perdidos y que le complica por lo menos su lucha de cara a clasificar a un torneo internacional, puntualmente la Copa Sudamericana, porque ya los playoffs, ir a Libertadores, a estas alturas es una utopía, es complicado, muy complicado. Eh, por las fechas que quedan, por cómo viene jugando el equipo, por errores puntuales que se vienen dando así, por el balón aéreo, por conformarse con el marcador por la mínima diferencia. Y estas cosas son los que te terminan botando de un campeonato, te terminan dejando sin opciones, van dando la temporada al tacho. En el sentido de pelear el título, porque no sé si te manda al tacho la temporada, al menos al tal clasificar a un torneo internacional. Aún le quedan oportunidades a Melgar, le quedan partidos. Pero es esto lo que se ha venido dando a lo largo de todo este año. Varios partidos en la apertura. El dejar escapar estos puntos así de forma insólita, que te lo empate en el final. Y así no es, así no es. Venías de golear 6-1 a Chancas, tenías que mantener este ritmo. La gente confiaba en que el equipo tuviese esa misma actitud con el que afrontó el partido la UNS en la fecha pasada para poder sacar este partido adelante. No sé si así caminando, pero sí por lo menos dando garantías, confianza, nuevamente mostrando ser ese equipo intenso, que recuperase rápido, que afrontase el partido, que lo hice el todo por el todo, pese a que tuviese la ventaja a favor. Pero no lo hizo, no sé si fue por las rotaciones, no sé si es porque Barrios y González volvieron al 11. Muchos culpan a Barrios de la última acción que provocó el gol de Matías. No recuerdo la jugada, solo recuerdo un mal retroceso de la defensa que terminó dejando al delantero de ellos solito para poder empatar el partido. Pero es así. Y justamente revisando comentarios del video anterior, comentaban que no estuvieron ni Barrios ni González, ni incluso el Chaca en ese partido contra los Chancas. Y el equipo goleó. ¿Fue casualidad? Pues no lo sé. Hasta ese momento no lo sabía. Hasta antes de ese partido no podía garantizar nada en cuanto a dar una respuesta concreta. Pero por cómo se dio esta forma, por cómo se dio el encuentro, por cómo nos lo empataron en este partido Comerciantes Unidos, ahí ya tengo mis dudas ya. Ya empiezo a cuestionar si realmente hay influencia de estos jugadores que sean titulares, que generen justamente que Melgar no saque los partidos adelante o que no los pudiese cerrar de la mejor manera. Eso sería en cuanto a lo que puedo hablar del encuentro en general. Próximo partido de Melgar el jueves 2 de octubre, 7:30 de la noche, el Clásico del Sur frente a Cienciano. Solamente queda trabajar, o olvidarse en el sentido de que del mal trago de este resultado, no olvidarse de los errores que se cometieron, eso hay que trabajar para corregirlo. De cara a este crucial encuentro en la UNSA de esta semana, contra ellos, el Clásico del Sur. Y eso, no mucho más que añadir. Más que molesto, estoy decepcionado que nuevamente el equipo esté cometiendo estos errores, que no haya repetido, no sé si repetido, pero por lo menos haber mostrado cositas de lo que mostró el partido anterior frente a Chancas. Pero tocará levantarse, solamente eso, seguir adelante, siguiente partido. Y eso ya todo por mi parte, gracias a todos los que se quedan hasta el final. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.